a mí me interesa subrayar en este momento es como la Segunda República Española muy pronto adquiere las virtudes y los vicios de Manuel Azaña. Después de unos acontecimientos absolutamente rocambolescos, porque la Segunda República Española llega de forma rocambolesca, primero hay la sublevación de Jaca en diciembre del año 30, al pobre infeliz, el capitán Fermín Galán, que le han hecho jurar sobre una Biblia en una logia masónica que se levantará en Jaca y que inmediatamente habrá una huelga general que se desatará en el resto del país. Este hombre que tiene que levantarse el día... En fin, la insurrección está prevista para el día 12. A pesar de que la insurrección se aplaza 3 días por parte de los conspiradores, a él no se lo comunican. Este es uno de... O sea, la Segunda República Española, su prolegómeno, ¿no? Ya viene con un misterio encerrado, porque resulta que Casares Quiroga, una especie de sombra de Azaña, sombra desvaída de Azaña, y Graco Marsá, han ido a Jaca y pernoctan la noche del 11 en Jaca. Han ido a advertir a Fermín Galán que se ha aplazado la sublevación. Sin embargo, no se lo comunican. Y ahí está el primer misterio del asunto. En todo caso, después de varios crímenes gratuitos, Fermín Galán y sus hombres matan sin ninguna posibilidad de conseguir nada, porque las autoridades están perfectamente al cabo de la calle de lo que se está organizando. Matan a un general, a un capitán, a 2 carabineros, a un sargento. En fin, luego, naturalmente, son detenidos, son condenados a muerte. Eli García Hernández se les conocerá ya siempre más durante el régimen como los mártires de la República. O sea que esa primera intentona fracasa, pero en realidad, bien mirado y con la perspectiva del tiempo, no fracasa tanto. Por lo que respecta a don Manuel Azaña, lo que sucede es que se escapa aterrorizado y se mantiene oculto, escondido durante 4 meses, pero no solo escondido de las autoridades, como miembro del comité revolucionario. No. Escondido de los suyos, escondido del resto de miembros del comité revolucionario. Entonces viene una de estas huidas mentales muy propias de Azaña. Digo que es rocambolesco porque él se escapa cuando sabe del fracaso de la sublevación de Jaca, se escapa por los sótanos del Teatro Calderón, cuando está en plena representación de una ópera rusa, escapa por los sótanos del Calderón, se esconde en casa de una serie de conocidos, muy significativamente la primera noche la pasa en casa de Martín Luis Guzmán, conocido como el Generalito, tipo siniestro, que había sido secretario de Pancho Villa, mexicano y holandés de nacionalidad, había sido secretario de Pancho Villa y que aparece después de lleno, por cierto, vinculado a muerte en México, condenado a muerte en México, y que aparece vinculado después de lleno en el asunto del extraperlo varios años después, cuando Azaña y Prieto se proponen y consiguen acabar con el partido radical de Alejandro Lerroux, provocando un cataclismo político. De casa de Martín Luis Guzmán pasa a casa de uno de los tertulianos de la Rebotica, Sindulfo de la Fuente, luego a casa de una amiga y finalmente en la calle Columela pasa 3 meses escondido en 2 habitaciones cerradas en casa de su suegro. Bueno, ¿qué hace durante todos estos meses críticos en los que en España están sucediendo una serie de cosas muy relevantes? Lo que él hace es, después de haber participado en la conjura, en la conspiración, se esconde, como digo, y se pone a redactar una novela, Fresdeval, y se esconde de los suyos. Mientras tanto, han sido detenidos la mayor parte de los conspiradores, algunos se han entregado voluntariamente, como Largo Caballero. Los únicos que han huido, de hecho, son Lerroux y Azaña.
Bueno, Miguel Maura, que está detenido también por eso, ha narrado aquella estancia en la cárcel Modelo como una fiesta. Para entender lo que estaba pasando, baste decir que después de las elecciones municipales del día 12 de abril, que dan la victoria supuestamente a los republicanos, ahora veremos que esto no fue así, pero supuestamente la victoria de los republicanos, el hombre, Sánchez Guerra, el hombre a quien el rey encomienda la formación de nuevo gobierno, va a ofrecerle las carteras a la cárcel Modelo a los conjurados, a los que habían organizado lo de Jaca. Esto da una idea de, en fin, de la terrible represión que está viviendo esta gente. Bueno, pues a pesar de esta fiesta carcelaria, son palabras del propio Miguel Maura, Azaña está aterrorizado, escondido y escribiendo una novela y desconectado de todo. Le insisten en que van a poder darle la vuelta a la situación, van a poder formar un gobierno republicano, él no se cree una palabra y en todo caso, y cerraremos con el principio del régimen, del nuevo régimen, en todo caso, Miguel Maura y algún otro se dan cuenta de que los hombres que debían defender la monarquía de Alfonso han desistido de su papel. Y por razones que pueden tener que ver con la desidia, la desmoralización o a veces directamente la estupidez y por supuesto con la traición. El conde de Romanones, el almirante Aznar, abiertamente ante los reporteros interpretan lo que eran unas elecciones municipales como un plebiscito. Lo que es peor, interpretan que ese plebiscito, que no era tal, lo han ganado los republicanos, cuando resulta que el número de concejales monárquicos que se obtienen en el conjunto de España casi cuadruplica el número de los concejales republicanos. 22.150 concejales monárquicos por 5.875 concejales republicanos. Claro, la historiografía posterior dice, bueno, es que resulta que no se votaba con tanta libertad en el agro. Y como en las grandes ciudades habían ganado los republicanos, bueno, pues resulta también que a lo mejor el conde de Romanones y el almirante Aznar, cuando incurren en esa felonía de declarar que la monarquía ha perdido y que la república se está imponiendo, etcétera, la frase famosa del almirante Aznar, ¿les parece a ustedes poco que España, que anoche se acostó monárquica, hoy se ha levantado republicana? Bueno, es decir, son los propios hombres que deberían defender el régimen monárquico, que deberían defender a su rey, son ellos mismos los que hacen, en primer lugar, la interpretación plebiscitaria de unas elecciones municipales. Y en segundo lugar, tuercen la interpretación plebiscitaria y dicen que el voto urbano vale más que el voto rural. Y ellos mismos se dan por perdidos. Dicen que ha sido un desastre. Solo después de estos, desmotivados o traidores, o ambas cosas a la vez, solo después de ellos, los propios conspiradores republicanos se dan cuenta de que tienen el triunfo al alcance de la mano. Y llega ese día, 14 de abril, en el cual Miguel Maura, que es el más decidido de todos y el que tiene bien tomada la medida a la gente del régimen porque sabe que van a desistir, se pone al frente de una comitiva, dice quien quiera que me siga, y en una comitiva de coches se dirigen hacia la plaza, hacia la Puerta del Sol, a ocupar el Ministerio de la Gobernación. Manuel Azaña y Díaz va en un coche al final de la comitiva, aterrorizado. La supuesta frialdad de Manuel Azaña debe referirse a otros aspectos porque los testigos dan cuenta de que está aterrorizado. Está convencido de que cuando lleguen allí la Guardia Civil los va a ametrallar. Y sin embargo llegan allí y ya las multitudes están en la calle y ya los que deben velar por la monarquía han desistido, llegan ante el ministerio, se encuentran
con la Guardia Civil y Miguel Maura dice paso al gobierno de la República. Y en vez de fusilarlos como creía, o ametrallarlos como creía Manuel Azaña, se cuadran ante ellos. Ocupan sus puestos, ocupan los despachos y en 3 horas Maura se pone en contacto telefónico con todos los gobernadores civiles de España y les da orden de ponerse, ellos, los gobernadores, ponerse a las órdenes de los comités revolucionarios locales. Y así se hace. Sin ningún obstáculo y sin ningún problema llega esa Segunda República Española, indudablemente con una grave ilegitimidad de origen que se corregirá por dejación de sus responsabilidades de gobierno por parte de los monárquicos, y desde luego con una monarquía absolutamente enferma, porque si no eso no habría sido posible en un país normal. Llega con una cierta alegría, llega con expectativas, hay importantes intelectuales que lo ven con mucha ilusión. El propio Ortega y Gasset había anticipado la caída de la monarquía. Yo digo al principio de mi libro, La República de Azaña, que a Alfonso XIII lo derrocó un artículo de Ortega y Gasset en el diario El Sol. Es naturalmente una manera de hablar, pero fue tremendamente influyente ese artículo que se llamaba El error Berenguer y que acababa con la frase delenda es monarquía, ¿no? La monarquía está vencida, está derrotada. Muy poco tardarán esos intelectuales en darse cuenta de lo que han hecho, muy poco tardará Ortega en decir no es esto. Y tan pronto como el 10 y el 11 de mayo del año 31, es decir, menos de un mes después de esa alegría desbordada en las calles y del gobierno de la República, comenzará una de las pautas destructivas que acabarán en la contienda civil, una de las pautas más incomprensibles del sectarismo y de la destrucción, que es la quema de iglesias y edificios religiosos. Es el 10 y el 11 de mayo, y la actitud del gobierno de la República fue la de inhibirse. Fue una fatal inhibición. Y el responsable principal de esa inhibición ya es Manuel Azaña, que todavía no es presidente, sino ministro de la Guerra, y que llegará a presidente del gobierno cuando en octubre, durante el debate sobre uno de los artículos de la Constitución precisamente relacionado con la religión, el presidente Niceto Alcalá Zamora dimite y deja escrito en un libro que no aparecerá hasta unos años después, pero lo deja escrito ya entonces en su diario, que España camina irremediablemente hacia la guerra civil. Fue a raíz del artículo 26 de la Constitución que inaugura de manera oficial, lo otro había sido por la vía de los hechos y la inhibición de los gobernantes, de manera oficial la persecución de la Iglesia, la disolución de la Compañía de Jesús, la prohibición de que los religiosos se dedicaran a la industria, al comercio o a la enseñanza, lo que representaba tanto como estrangular la economía de estas personas que vivían de eso, y crear un problema educativo de primer orden, porque había 350.000 estudiantes que se quedaban sin sus profesores y sin sus escuelas. Es en esa vía sectaria y en esa patrimonialización de la República, en ese querer construir un régimen en el cual la derecha o el centroderecha puede presentarse a las elecciones, puede tener presencia parlamentaria, pero no puede gobernar. Idea tan anclada que es la que provoca la revolución de octubre del 34. Es desde esa idea de patrimonialización de la República, de identificación ontológica de la República, por donde se provocará el desastre. Y haciendo una elipsis, acabamos con Manuel Azaña, no tenemos más tiempo, muriendo en un hotel de Francia, en un hotelito de Francia, después de tener ataques cerebrales. Dicen que no recordaba el país que un día había presidido,
y besando el crucifijo del obispo Teás y diciendo las palabras de Jesús, piedad, misericordia. Toda una figura compleja y poliédrica y toda una epopeya tristísima que abarca una década, la década de los 30 para España y la década que va de los 50 a los 60 años de Manuel Azaña, desde que se convierte en figura pública hasta que muere en el exilio. Muchas gracias.